Magníficos monumentos, imponentes templos, las ruinas de las grandes civilizaciones nos proporcionan una tentadora imagen de su antiguo esplendor. Estas piedras han detenido el tiempo para mostrar sus secretos. Las huellas de los pueblos que aquí florecieron yacen enterradas o han sido erosionadas por el paso de los siglos. Pero ahora, científicos e historiadores nos proporcionan una nueva mirada al pasado. Recientes descubrimientos nos permiten mirar atrás, a través de los siglos, a aquellos deslumbrantes imperios y rescatar sus secretos perdidos. Reviviendo el pasado. Todos los humanos soñamos con la inmortalidad. Anhelamos que nuestro nombre y hechos, incluso nuestra propia alma, vivan más allá de la muerte. Los miembros de las antiguas sociedades no eran una excepción. Si alcanzaban poder y riquezas, pronto buscaban la forma de perpetuar su gloria. Muchos de los monumentos más importantes del mundo y algunas de las historias más intrigantes del pasado surgieron de la búsqueda de la inmortalidad. Pero la historia demuestra con frecuencia que las cosas rara vez suceden como los humanos, incluso los ricos y poderosos, esperan. En busca de la inmortalidad. En 1860, el zoólogo francés Henri Maut realizaba una expedición por Siam, actual Tailandia. Los insectos eran su pasión, pero los rumores sobre unas antiguas ruinas en plena selva le impulsaron a investigar. Su curiosidad le llevó hasta unas ruinas extraordinarias, entre las más bellas del mundo antiguo. Frente a sus ojos se alzaba la sorprendente visión de Angkor Wat. Mahmud pensaba encontrar algunos restos desperdigados. No había soñado con aquello, le costaba creer lo que veía. Había torres, corredores, avenidas, elaborados relieves. Mahmud quedó extasiado y sobrecogido. En su diario escribió: ¿cómo encontrar las palabras para ensalzar una obra de arte que no tiene parangón en ninguna parte del mundo? Qué genio el de este Miguel Ángel de Oriente, capaz de concebir una obra semejante. Pero, ¿quién era ese Miguel Ángel de Oriente? ¿Y qué era aquel imponente edificio? El enigma desafiaría a arqueólogos e historiadores a lo largo del siguiente siglo. Pronto empezaron a conocer algunos datos asombrosos. La construcción cubría una superficie de más de 200 hectáreas. Tan solo el foso mide 200 metros de ancho. Los edificios estaban hechos de piedra arenisca, extraída de los cercanos montes Kulen. Es muy posible que su construcción se prolongara durante más de 40 años, y fueron empleadas unos 50 millones de toneladas de piedra. Poco más se sabía. Los misterios sobre Angkor Wat y su arquitecto tardarían en desvelarse. Cuando Henri Maut publicó sus diarios y sus dibujos, Angkor de la noche a la mañana se convirtió en un mito para Occidente.
Surgió una gran curiosidad sobre el misterioso edificio y su desconocido artífice. Por entonces, apenas se conocía nada sobre la historia de la región, pero eso estaba a punto de cambiar. Se comenzó a investigar la historia de la antigua civilización Gemer, que hace cientos de años habitó Angkor. Descubrieron que el pueblo Gemer constituía una sociedad culta, con una jerarquía estructurada. Las primeras exploraciones arqueológicas de Angkor tuvieron lugar hace unos 100 años y fue primordial reunir las inscripciones. Estas resultaron fundamentales porque proporcionan los textos que nos dicen quiénes eran los reyes, cuándo reinaron y cuáles fueron sus obras. Así que poco a poco, a través de las inscripciones, fue posible hacerse una idea de la secuencia dinástica de los reyes de Angkor. Los exquisitos relieves que cubren gran parte de Angkor Wat proporcionaron más pistas. Muchos describen la vida cotidiana de la época. El antiguo pueblo Gemer, desconocido durante mucho tiempo, estaba adquiriendo una sólida realidad gracias a la habilidad de sus artistas. Gracias a ellos, se supo que era una sociedad de campesinos y artesanos gobernados por un rey todopoderoso. En el mundo de los antiguos gemeres, los albañiles eran parte esencial y muy respetada de la sociedad. Los mejores maestros fueron elegidos para tallar un panel decorado en el interior de Angkor, retratando al rey a parte de su corte. Cientos de años después, su trabajo trasladaría los nombres y las historias de aquella corte al mundo moderno. El rey se llamaba Suryavarman II. De 1113 a 1150 fue el gobernante del reino Gemer. Angkor Wat fue construido por iniciativa suya. Las dudas de Mahmud empezaban a disiparse. Pero aún quedaban muchas en el aire. ¿Por qué Suryavarman II había ordenado la construcción de Angkor Wat? Las características de la propia construcción apuntaban la respuesta. Las imágenes aquí representadas son religiosas. Y para sorpresa de los historiadores, aunque Angkor está muy lejos de la India, son indudablemente hindúes. Y hay algo más sutil que confirma la influencia hindú. Una vista aérea muestra que los edificios están orientados en dirección oeste, una dirección originalmente asociada con Vishnu, un dios hindú. Visto desde arriba, se hace evidente que toda la estructura está configurada como un diagrama cósmico. Sus 5 torres cónicas seguían un patrón, a imagen de las cumbres celestiales del monte Meru, el lugar sagrado de los dioses hindúes. Lo más importante de la estructura de Angkor Wat es que se trata de una representación del cielo sobre la tierra. Es el cielo construido en piedra. El concepto hindú del cielo era representado por el monte Meru, que tiene 5 cumbres. Y cuando observamos Angkor Wat, vemos que tiene 5 cumbres de piedra. Hoy solo se ve la piedra, pero en el pasado estaban cubiertas de oro. Podemos imaginar las 5 cumbres doradas de Angkor Wat elevándose sobre la ciudad que lo circundaba. El conjunto está concebido para ser una representación del cielo en la tierra. Angkor Wat no era una ciudad ni un palacio como en principio creyeron muchos occidentales. Era un gran templo dedicado al dios hindú Vishnu. El rey Suryavarman II pretendía crear una imagen del cielo, un hogar para los dioses en la tierra, una obra maestra y sagrada.
Los comerciantes indios llevaron algo más que mercancías en sus viajes. Sus creencias religiosas ejercieron una poderosa influencia sobre los habitantes de Angkor, en tierras muy remotas. Pero la interpretación local del hinduismo, aunque muy devota, tenía elementos exclusivos de la cultura Khmer. Angkor Wat era más que un templo, también era un homenaje a su creador. Surya Varman era el rey, pero además tenía un papel muy importante en la vida religiosa de su pueblo. Era el nexo entre sus súbditos y los dioses, el único enlace que permitía la comunicación con la providencia. Las inscripciones refieren el papel esencial del rey como enlace. El contacto se concebía incluso de forma física. Una leyenda describe uno de los supuestos encuentros. Cada noche, el rey estaba obligado a asistir a la sala más íntima del santuario real. Allí recibía la visita de un espíritu celestial con forma humana que bailaba para él. Y después le seducía. La figura del rey era indudablemente extraordinaria, y la investigación de Charles Higham demuestra hasta qué punto. Lo más importante sobre la figura real era su dimensión mística. Era un dios viviente y cuando moría entraba en el hogar de los dioses. Ese era su lugar de descanso. Allí era donde realizaba el paso a una nueva vida, la vida eterna en el cielo. Angkor Wat no era solo una representación del cielo en la tierra. Era un homenaje al estatus de Surya Varman y definía el futuro que le aguardaba como dios inmortal. La dimensión mística que los Khmeres atribuían a la figura real justifica por sí sola la construcción de Angkor Wat. Pero, ¿cuál es el origen de este sistema religioso? ¿Cómo surgió el concepto del dios rey? No es difícil suponer la gestación de este sistema. Primero nos referimos a jefes menores que ejercen su autoridad sobre pequeñas comunidades. Con el tiempo, algunos de ellos llegaron a ser más significativos e importantes. Estos se dieron cuenta de que si podían atribuirse de algún modo una conexión con los dioses, eso les proporcionaría un estatus más elevado. Y cuanto más elevado fuera ese estatus, les resultaría más fácil mantener la armonía del Estado y ostentarían aún más poder. Para los antiguos Khmeres, los templos hindúes eran el núcleo de la comunidad. Los creyentes iban al templo en busca de gracia espiritual y la obtenían no solo a través de la oración, sino con generosas ofrendas y presentes. Cualquier excedente de los campesinos era transformado en el templo en un mérito religioso para la vida en el más allá. Las ofrendas eran recibidas en nombre de los dioses por los sacerdotes, que pronto acumularon considerables riquezas. En cierto aspecto, los templos eran como sucursales bancarias. También eran centros económicos donde se intercambiaban mercancías. Se podían pedir préstamos en efectivo al templo y se podían acumular méritos con donaciones. De manera que la persona que controlaba el templo, el sacerdote o el rey sacerdote, era un elemento fundamental en la antigua civilización de Angkor. Los templos más famosos acumulaban considerables riquezas y mucho poder. Quien controlaba los templos controlaba la economía local. Gradualmente, el poder se fue concentrando en la figura de un sacerdote que también se convertía en rey, y en cuyas manos se acumulaba tanto el poder temporal como el espiritual. Y con el tiempo, el rey, considerado al principio tan solo como un vínculo con lo sagrado, empezó a recibir trato de divinidad. En la época de Surya Varman II, cualquier servicio prestado al rey también era una ofrenda a los dioses. La construcción del gran templo de Angkor Wat era asimismo una labor sagrada,
una ofrenda de todos y cada uno de los trabajadores y la confirmación de que Suryavarman II era divino. Los trabajadores de los campos de arroz, al levantar la vista y divisar las torres doradas, se afanaban bajo el ardiente sol, ya que desde su nacimiento concebían que, produciendo excedentes para mantener al rey, estaban haciendo méritos para su propia vida futura. Por ese motivo, la concepción divina de la figura real era tan importante. No solo proporcionaba poder y riqueza al rey, sino que le permitía recaudar los excedentes para, de forma pacífica y voluntaria, invertirlos en obras que hablaran de su magnificencia, como Angkor Wat. Sin la autoridad divina del rey, un proyecto así no habría existido, y nunca habríamos podido llegar a conocer la vida de los Gemeres. La arquitectura es simplemente energía congelada, y en el Angkor Wat se aprecia mucha de esa energía. En Occidente ni siquiera se sospechaba que hubiera podido existir aquella cultura. Poco a poco, gracias a la arqueología y a las inscripciones descubiertas, hemos ido desmenuzando las principales características de tan notable sociedad. La sociedad que edificó Angkor Wat creía en la vida después de la muerte. Y las profundas creencias, tanto de los campesinos como de su dios rey, aseguraban al menos un tipo de inmortalidad, aunque quizá no fuera la que pretendían. Su gran obra arquitectónica, descubierta en plena selva casi 1000 años después, ha sido el enlace que ha transportado su cultura del pasado al presente. Las maravillas del antiguo Egipto se han convertido en los símbolos más célebres de la búsqueda de la inmortalidad. Las pirámides de Gizeh son iconos inspirados en la creencia de los antiguos egipcios en el más allá. Construcciones enormes y sólidas se han mantenido en pie durante miles de años. Las pirámides son algo más que tumbas, son símbolos de la creencia en la vida eterna. La creencia de que la vida continuaba después de la muerte justificaba la religión egipcia. Creo que amaban la vida de tal manera que pretendían que ésta continuara eternamente. Los preparativos para la vida en el más allá eran muy elaborados. Los egipcios creían que el cuerpo también trascendía, así que era importante preservarlo. Las técnicas de embalsamamiento eran tan sofisticadas que las momias egipcias siguen siendo reconocibles después de miles de años. El proceso era largo y costoso, pero valía la pena para el que pudiera permitírselo. Si el cadáver era preparado convenientemente, la tumba no sería su lugar de descanso definitivo. Tanto las tumbas guardadas en las grandes pirámides como los enterramientos más humildes eran vehículos mágicos para realizar el tránsito de una vida a la otra. Para que el muerto viajara más cómodamente, se le facilitaba todo lo que pudiera necesitar, desde alimento hasta utensilios y prendas de vestir. En las tumbas de los reyes se incluía toda clase de ornamentos en representación de su riqueza y poder. Tesoros de incalculable valor que resultaban tentadores para los mortales. A pesar de los falsos muros, puertas y cámaras trampa construidas, los ladrones de tumbas encontraron finalmente el modo de profanarlas. Las sepulturas fueron saqueadas.
Los objetos desperdigados, los sarcófagos destruidos y los majestuosos faraones reducidos a un revoltijo de huesos. Con la desaparición de gran parte de los objetos contenidos en las tumbas, la historia de muchos de sus moradores se ha perdido. Lo que ha llegado a nosotros, objetos, pinturas y escritos que sobrevivieron al saqueo, no dicen mucho sobre los muertos. La élite egipcia solo deseaba transmitir la mejor descripción posible de sí misma. Las pinturas halladas en las tumbas ofrecen retratos idealizados de la vida y obra de los muertos. Conocemos sus hazañas, pero no su personalidad. Pero hubo un rey con un destino diferente. Se trata del faraón oculto, un rey que, lejos de ser honrado, fue deliberadamente eliminado de la historia. Sin embargo, conocemos más sobre él que sobre cualquier otro faraón. Se llamaba Akenatón. Las primeras noticias de su existencia se tienen en 1922, gracias a uno de los hallazgos más importantes de la egiptología. El arqueólogo Howard Carter descubrió la tumba intacta de un faraón desconocido, Tutankamón. Milagrosamente, la tumba de Tutankamón permaneció a salvo de los saqueadores. En su interior había objetos funerarios y tesoros inimaginables. Se trataba de un gran hallazgo, pues contenía mucha información para los historiadores, pero también un enigma que les mantendría ocupados durante algún tiempo. Era la tumba de un faraón, pero algunas cosas hacían pensar que Tutankamón había sido enterrado con una celeridad inusitada. Entre los muchos objetos encontrados había tablillas con jeroglíficos. Una de ellas exponía el linaje de Tutankamón, y según esta, su padre era un hombre llamado Akenatón. Para los historiadores se trataba de una noticia extraordinaria. Quedaba claro que Akenatón había sido un faraón, pero no se hacía mención de él en los archivos de Egipto. ¿Quién fue Akenatón? ¿Cómo y por qué había sido ignorado? ¿Podía la respuesta explicar el anómalo enterramiento de su hijo? Los egiptólogos se dispusieron a resolver el misterio, pero solo encontraron lagunas. Secciones enteras de los textos habían desaparecido. Imágenes e inscripciones habían sido borradas. Rellenar esos huecos supondría una ardua tarea. Probablemente hasta unos 30 o 40 años después de que los jeroglíficos fueran descifrados, no se empezó a vislumbrar la historia, a llenar ese vacío, ese periodo tan extraño hacia el final de la 18ª dinastía. A partir de ese momento, cuando se supo dónde ubicar cronológicamente a Akenatón y a sus contemporáneos, las piezas empezaron a encajar. Pero sin duda, la eliminación deliberada de los archivos había sido muy eficaz y pasó algún tiempo antes de empezar a ver la luz. Akenatón había sido borrado de la historia, pero ¿por qué? Finalmente, un fenómeno natural ayudó a desvelar el misterio. Las cambiantes arenas del valle del Nilo dejaron a la vista restos de una antigua ciudad desconocida hasta entonces. Resultó ser la ciudad de Akenatón, llamada Amarna. Miles de años después, la historia de Akenatón tan cuidadosamente borrada salía a la superficie. En los comienzos del reino de Akenatón, los sacerdotes del templo de Tebas recibieron noticias inoportunas. Akenatón y su esposa Nefertiti tenían ideas religiosas radicales y trataban de imponerlas sobre los habitantes de Egipto. Hasta entonces
entonces, los egipcios habían sido politeístas, pero el nuevo faraón había decretado que debían adorar a un solo dios, Atón, el dios Sol. El sistema religioso del antiguo Egipto se venía abajo. De las inscripciones del templo de Karnak, se deduce que durante miles de años los egipcios habían tenido libertad para adorar a cualquiera de los dioses oficiales. Pero esto cambiaría, pues Akenatón decidió convertir a Atón en el único dios. Además, un nuevo edicto disponía que la única conexión entre el pueblo y Atón sería el mismo Akenatón. Anteriormente eran los sacerdotes los que actuaban como intermediarios de los dioses. Esto les había proporcionado un considerable poder, en ocasiones incluso superior al del faraón. Pero de la noche a la mañana se habían vuelto prescindibles. Su poder les había sido usurpado de golpe. Y como el resto del pueblo egipcio, vieron negadas sus creencias religiosas más firmes. Para cualquier egipcio de entonces, esto debió ser algo absolutamente asombroso, totalmente inesperado e impactante. Estaban acostumbrados a adorar a los dioses que más les convenían, y tener un solo dios impuesto por el rey debió parecerles inconcebible. Pero este cataclismo fue solo el principio. A continuación, Akenatón ordenó la inmediata construcción de una nueva capital, lejos de la venerable Tebas. Los arquitectos debían diseñar una ciudad que glorificara al dios Sol y honrara a la figura del rey. Incluso los palacios reales eran alineados y diseñados como si fueran templos. Toda la ciudad estaba adornada con imágenes de Akenatón y de su esposa Nefertiti, ambos representados como dioses. Akenatón estaba decidido a dejar atrás las viejas ideas y a crear una ciudad que reflejara su devoción por el dios Sol. El culto al dios Sol dominaba la vida de Akenatón. Parece ser que fue él mismo quien escribió el himno a Atón en alabanza de dicho dios. Oh Dios Sol, los pájaros que dejan sus nidos extienden sus alas en adoración de tu ser. Dios Sol, Dios que no tiene igual. Tu lugar está en los cielos del Nilo y desciendes en olas sobre los montes y ríos, como es nuestra voluntad, para mantener vivo el pueblo de Egipto. A través de sus escritos, encontrados en las ruinas de la ciudad, vemos a un artista y a un amante de la familia, a un visionario y a un pacífico hombre de letras. Pero el faraón también debe ser líder político, administrador y jefe militar, tareas que no interesaban a Akenatón. Solo transigió con ciertos formalismos propios de la corona. Los desfiles públicos fueron convertidos en procesiones en honor de Atón. Las apariciones en público típicas de sus antepasados fueron escasas, aunque hizo algunas ocasionalmente junto a Nefertiti para distribuir joyas entre sus súbditos. Nada de eso fue suficiente para congraciarse con su pueblo, que estaba desconcertado. No compartía su devoción exclusiva por Atón, y estaban resentidos por la pérdida de sus antiguos dioses. En secreto, muchos egipcios seguían buscando consuelo en las deidades prohibidas. Pero Akenatón, aislado en su corte, no veía la realidad. Y mientras Egipto asimilaba su nuevo orden, él no dudaba de que éste se prolongaría eternamente.
No sospechaba lo que sucedería después de su muerte. Dejó un heredero, Tutankamón, de tan solo 10 años. Mientras se celebraba el funeral de Akenatón, Ay, primer ministro del gobierno, actuando como regente del rey niño, tomó el control. Casi inmediatamente el legado de Akenatón fue desechado sin ningún miramiento. La capitalidad volvió a Tebas. Apenas 2 décadas después de su fundación, Amarna fue evacuada. Con el paso de los años, sus edificios fueron destruidos y sus ruinas abandonadas para desaparecer bajo la arena. La hora de los sacerdotes había llegado. Recuperaron el poder y volvieron a sus templos y a su panteón de dioses. Pero la venganza de los sacerdotes no había terminado. Todas las imágenes de Atón fueron retiradas y en gesto de repulsión, todas las referencias a Akenatón borradas de las piedras. Tras su muerte, Akenatón se convirtió en un fantasma. Trataban de borrar su nombre de la historia, de mutilar sus imágenes de allá donde aparecieran y básicamente de pretender que nunca había existido. Durante miles de años su figura permaneció en el olvido. Sencillamente Akenatón había desaparecido. Tutankamón, la última conexión con el linaje de Akenatón, murió a la edad de 19 años y fue enterrado a toda prisa. Las referencias a él también fueron eliminadas. Lo que los sacerdotes nunca habrían imaginado es que Akenatón, a quien trataron de borrar de la historia, sería en el futuro uno de los faraones más conocidos. Cuando su gran ciudad fue por fin descubierta, reveló una información que le convertiría en único. Los sacerdotes habían destruido su ciudad, pero no su legado. Enterrados entre las ruinas de Amarna, sobrevivieron documentos e imágenes personales. Incluso la imagen de Akenatón nos ha llegado en deteriorados pero reveladores retratos. Según estas imágenes, Akenatón tenía largos miembros y una cabeza con forma anormal. Es posible que se trate tan solo de un estereotipo artístico de la época, pero existen otras teorías. Se ha sugerido que el aspecto de Akenatón refleja que quizá padeciera el llamado síndrome de Marfan, un desorden genético cuyos resultados son el crecimiento anormal de ciertas partes del esqueleto, con lo que la persona puede llegar a ser muy alta y a tener un rostro de aspecto extraño. El síndrome de Marfan podría explicar las peculiaridades de su aspecto. Este síndrome también afecta a los ojos, llegando a causar ceguera parcial o total. Muchos de sus retratos representan a Akenatón valiéndose de sus manos para tocar objetos o para acariciar a su mujer y a sus hijos. Y si hubiera padecido dicho síndrome, esto también podría explicar su adoración por el penetrante brillo del dios Sol. Sea cual sea la verdad sobre la salud de Akenatón, no hay duda de que sus revolucionarias ideas lo abarcaron casi todo, incluso el arte de Amarna. Este se caracteriza por una sencillez y una cotidianeidad que suponen una separación radical del arte egipcio anterior. Posee una intimidad y un sentido de lo personal que lo hacen único. Mostrar a la familia real en una actividad cotidiana, lejos de la postura rígida propia de un dios, era algo inusual. Anteriormente se trataba de mostrar al rey en una postura inflexible, intimidatoria. Pero el arte de Amarna indudablemente no muestra esa inflexibilidad. Es destacable por su cercanía. Junto con su poesía, estas imágenes de Akenatón nos proporcionan una visión de su vida que simplemente no hallamos en otros faraones. Han hecho de él un hombre adelantado a su tiempo, el único rey egipcio a quien podemos considerar una persona. El reinado de Akenatón es interesante para los historiadores porque fue muy diferente a todo lo que le precedió, aunque no tuviera influencia en lo que vendría después. Tras su muerte, Egipto simplemente volvió a ser lo que era, como si él no hubiera existido.
Pero la historia de Akenatón no desapareció para siempre. Logró una forma de inmortalidad y surgió, como algunos le han llamado, la primera personalidad de la historia. Su caso nos demuestra que garantizarse un lugar en la historia es tan difícil como intentar negárselo a quien lo ha merecido. Los grandes monumentos pueden ser el testimonio de civilizaciones perdidas, pero obras menos tangibles pueden dejar un legado igualmente duradero. Algunas culturas son recordadas no solo por sus construcciones, sino por sus ideas. Aunque los antiguos griegos realizaron algunas de las más bellas obras artísticas de la historia, su gran legado salió de sus mentes y no de sus manos. El pensamiento griego pervive aún en nuestra sociedad. Incluso sus palabras han conformado en parte las lenguas occidentales. Las ideas de Homero, Platón, Sócrates y Aristóteles siguen vigentes. Pero hubo otra creación griega cuya longevidad quizás sorprendería a quienes la vieron nacer. Ha transportado algunos ideales griegos a todos los confines del mundo. Y casi 3000 años después, sigue practicándose. Hacia el año 1000 a.C., un grupo de mujeres se reunió en un remoto rincón del Peloponeso para celebrar la buena cosecha. Bailaron en la ladera de un monte, un lugar sagrado dedicado a los dioses. Se llamaba Olimpia. $400 años después, se construyó un templo dedicado a Hera, esposa del gran dios Zeus. Ella era la diosa del matrimonio y sus devotas, todas mujeres, celebraban carreras en su honor. Tan solo 50 años después, Olimpia se había convertido en el mayor centro espiritual del mundo griego. Entre las muchas construcciones nuevas, se erigió un gran templo dedicado a Zeus. En su interior se hallaba una de las 7 maravillas del mundo antiguo, una estatua de Zeus, el rey de los dioses griegos. Estaba hecha de oro y marfil, y medía casi 13 metros de altura. Las carreras femeninas en honor a Hera fueron el origen de toda una serie de pruebas deportivas. Las carreras aún se dedicaban a los dioses, pero eran seguidas por cientos de espectadores y todos los participantes eran hombres. Ese fue el comienzo del primer y más duradero acontecimiento deportivo organizado, los Juegos Olímpicos. Durante más de 1000 años, los Juegos se celebraron una vez cada 4 años, aquí, en Olimpia. Ya en el año 776 a.C., los Juegos eran un acontecimiento célebre, y los atletas eran aclamados en todo el mundo de habla griega. El que ganaba en Olimpia presumía de ello durante el resto de su vida. Se sabe de atletas que consiguieron la victoria en juegos sucesivos. Si ganaban 3 veces consecutivas, se convertían casi en semidioses. Los juegos cobraron tanta importancia que se conservaba una ficha detallada de cada ganador. Es la lista cronológica más antigua del mundo griego, ya que los Juegos Olímpicos eran algo más que un entretenimiento.
Lo que diferencia a nuestros Juegos Olímpicos de los antiguos es el aspecto religioso que estos tenían. Antes de participar, los atletas oraban, hacían promesas y ofrecían sacrificios en este lugar a un dios que, para ellos, era muy poderoso. El elemento religioso iba más allá del ritual que rodeaba los juegos. Las mismas pruebas eran consideradas una ofrenda sagrada. La clave de la religión griega es que se trata de una religión antropomórfica, lo cual significa que los dioses tomaban forma humana. Debido a esto, los griegos suponían que a los dioses les agradaba ver cómo competían entre sí seres humanos bien formados. Pensaban que un atleta no podía obtener la victoria si no era del agrado de los dioses. En el ideario griego, el deporte y la religión eran inseparables, y los atletas acudían a los Juegos Olímpicos para competir y rendir culto. Llegaban de todas las ciudades-estado en que estaba dividida la Grecia de entonces. Los juegos tenían un origen y un fin religiosos, pero la competición era feroz y a menudo peligrosa. El segundo puesto no era nada. El ganador lo conseguía todo. No solo el premio, sino también un gran estatus cuando volvía a su ciudad. También conseguía ese estatus el atleta que moría compitiendo. De hecho, si moría, conseguía un acceso incluso más rápido a la condición de héroe. Por eso existen templos en Olimpia de competiciones en las que literalmente se luchaba a muerte. Ninguna de las pruebas era tan peligrosa como la carrera de cuadrigas, pero todas ellas exigían una dedicación absoluta. Cuantas más veces ganaba un atleta, le esperaba más presión. Se supone que Falios fue el mejor pentatleta olímpico. Sus hazañas se cantaban por todo el mundo griego. Héroe de las guerras persas, tenía que mantener su reputación y defender sus títulos. Se jugaba mucho en cada competición. La victoria no solo le concedería honores a sí mismo, sino también a Crotón, la ciudad-estado a la que representaba. Se entrenaba durante meses para los Juegos. Bajo la atenta mirada del jurado, para evitar cualquier trampa, Falios se preparaba para el lanzamiento de disco decisivo. Debía de sentirse confiado. Su récord de lanzamiento había superado en varios centímetros a los mejores de sus adversarios, pero un error podía costarle la corona. A pesar de la presión, consiguió igualar su mejor marca, asegurando su segunda victoria. El trofeo obtenido por Falios fue una corona de ramas de olivo, además de la estima de los dioses. Pero le aguardaba algo más. El campeón olímpico tenía prácticamente garantizada una vida cómoda. Tras la victoria, todo se volvía fácil para él, incluso para sus familiares más cercanos y para sus descendientes. Las ciudades-estado solían conceder privilegios a sus campeones. Por ejemplo, les regalaban aceite de oliva en cantidad, el cual tenía un gran valor económico. La victoria en los Juegos era posiblemente la forma más rápida de ascender en la sociedad. Cuando los héroes olímpicos regresaban, les colmaban de regalos. Estos incluían el derecho vitalicio a comer a expensas del erario público. Además, asientos de primera fila en el anfiteatro y de la exención de impuestos.
Todo ello proporcionado por la ciudad-estado del vencedor en señal de respeto y gratitud. Las ciudades-estado fueron demostrando gradualmente más interés por sus campeones olímpicos. Para ellas, los Juegos tenían un significado más allá de lo religioso. Se convertían en una alternativa a la guerra, ya que la antigua Grecia no era una nación unida tal como la consideramos hoy en día. Muchos historiadores consideran Olimpia como la representación de la esencia griega. Como la antigua Grecia era un entramado de ciudades-estado, lo único que tenían en común era la religión y la lengua. Casi siempre estaban guerreando entre ellas. Y muy a menudo también con otros pueblos. Y lo que ocurría en Olimpia es que esa guerra se trasladaba a los atletas. Se esperaba que cada ciudadano tomara parte en las hostilidades. Era un deber cívico luchar por tu ciudad-estado. Gran parte de la lucha era un duro combate cuerpo a cuerpo, en el que la fuerza y la resistencia eran requisitos básicos. La condición atlética era muy valorada, un hito para toda la sociedad. El hombre ideal, venerado en vida y honrado por el arte y la escultura griegas, era un atleta con un cuerpo musculoso y cuidado. No resulta pues sorprendente que fueran los griegos quienes inventaran los gimnasios. Y el gimnasio era una costumbre entre los griegos. Cada ciudad tenía un gimnasio municipal, formado por un amplio y bien equipado conjunto de edificios. Era un recinto social. Los hombres acudían cada día para hacer ejercicio y tonificarse con el baño y los masajes. El objetivo era claro, el desarrollo y cuidado del cuerpo masculino. Había baños, vestuarios e incluso áreas en donde los atletas podían ungirse con aceite de oliva. En el patio exterior había áreas señalizadas para la lucha, la musculación, la jabalina y el lanzamiento de disco. Las actividades del gimnasio estaban relacionadas con las ejercidas en el campo de batalla. El lanzamiento del disco fortalecía el brazo del escudo. La jabalina era simplemente una variante de la lanza. Y la lucha era un entrenamiento para el enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Esas eran las disciplinas básicas a partir de las cuales se desarrollaron el resto. En los Juegos, las ciudades-estado veían una oportunidad para demostrar no solo la capacidad atlética de sus hombres, sino su potencial bélico. En la arena, los competidores se enfrentaban tan duramente como en el campo de batalla. Una victoria olímpica se consideraba una predicción de lo que podría ocurrir en caso de guerra. Por lo tanto, si una ciudad-estado obtenía muchas victorias en unos Juegos Olímpicos, las ciudades-estado rivales lo tomaban como una advertencia y consideraban que quizá no sería conveniente entrar en guerra con ella. Los griegos observaron que los enfrentamientos deportivos podían suponer una forma pacífica de encauzar sus rivalidades sin necesidad de enfrentar a grandes ejércitos. Si estaban en guerra, las ciudades-estado establecían una tregua durante el periodo anterior y el de celebración de los Juegos, permitiendo a sus hombres concentrarse en el enfrentamiento deportivo. Algunos historiadores piensan que la finalidad de las Olimpiadas era proporcionar un escenario donde las ciudades griegas pudieran enfrentarse sin tener que perder muchos efectivos. En mi opinión, habría mucho que decir al respecto de esa justificación.
George Orwell ya habló de una guerra sin disparos. Los juegos han recorrido un largo camino desde aquellas primeras carreras en la ladera de un monte. Ya no son una alternativa a la guerra, pero el espíritu de competición entre países aún perdura. En el mejor de los casos, reúne los más nobles ideales griegos de patriotismo, deportividad y excelencia. Y todavía, casi 3000 años después, una victoria olímpica es considerada como el logro deportivo más importante. Cada 4 años, todos los países del mundo se reúnen para encender la llama olímpica. Y cuando el planeta se concentra en esta competición, rememora a la antigua Grecia. Los propios griegos nunca hubieran imaginado que los Juegos Olímpicos serían su legado más reconocido en todo el planeta. En todas las civilizaciones, los humanos han intentado conseguir en cierto modo la inmortalidad. No podemos saber si lo consiguieron a nivel espiritual, y en términos terrenales, los resultados han demostrado la misma incertidumbre. Muchos han dedicado enormes recursos en esta búsqueda, pero el futuro es difícil de predecir y aún más difícil de dominar. Al fin y al cabo, todos, del más humilde al más poderoso, estamos sujetos a los caprichos de la historia.